eliminen la lucha. Aparentemente tienen que eliminar la lucha, cancelarla. Bueno, aparentemente los Dirty Dogs consiguieron lo que querían. Han lesionado a Dominic, el compañero de equipo de Rey Mysterio. Y por supuesto, la cosa se les va a facilitar. Y yo sé lo que vas a decir, Marcelo. Que están arrestados los Dirty Dogs. No, por lo tanto no hicieron nada malo. ¡Claro que sí! El siguiente combate está pautado para una caída y es por los campeonatos en pareja de SmackDown. Te salvó la campana a ti para no responderte. Presentando primero los campeones en pareja de SmackDown. Dolph Ziggler y el glorioso Robert Roode. Bueno, desde enero 8 de ese año, unos 127 días han sido campeones en pareja de SmackDown, Robert Roode y Dolph Ziggler. ¿Hay talento o no hay talento en ese equipo? ¿Hay talento para hacer trampa? Claro que sí. Mira, para mí en este momento lo que me parece más significativo es que la última vez que estos títulos se defendieron en Backlash, ¿sabes quiénes triunfaron? Los Uso. Los Uso, que están hoy día en el peor momento de sus vidas, porque Jimmy parece que se le volaron los sesos y no entiende quién es el jefe de la mesa. Un poco de por favor, chico. Bueno, muy orgullosos porque han sacado de la ecuación a Dominic Mysterio, un muchacho que, la verdad, no se puede negar que más de que haya heredado el talento, se ha esforzado durante toda su vida por llegar a un ring a fin de acompañar en pareja a su padre. El muchacho ha trabajado arduamente para estar al nivel de una superestrella aquí en WWE, para que este par de granujas le hagan esa maldad que le hicieron. Tienes toda la razón, pero faltan muchas oportunidades para ese muchacho. Apenas comienza su carrera. Ya será campeón otro día. No te desesperes. Peligra Rey Mysterio aquí. No. ¿Cómo va a venir solo? ¿Qué? ¿Retadores? Retadores no, uno solo, se llama Rey Mysterio. Yo lo veo solo. Al menos que venga con el fantasma de la ópera, que no lo estoy viendo entonces por ser fantasma. Está loco Rey, se va a meter solo. Rey Mysterio ha hecho una carrera siendo el menos favorito en la mayoría de las contiendas que ha tenido, pero que le ha probado a mucha gente que él es capaz de vencer a los más grandes. Viene solo al ring para enfrentar a los campeones en pareja de SmackDown. Es increíble que un hombre que hoy quiere hacer historia con su hijo, convirtiéndose en el primer padre e hijo campeones en pareja, venga solo, Cabrera. Porque además, de alguna forma, si no está el hijo, pues como que falta algo. Tengo entendido que la esposa de Mysterio y su hija Aliyah están sumamente preocupadas en este momento por lo que está a punto de acontecer aquí, ya que están viendo a través de Peacock la acción de WrestleMania Backlash. Esto es algo... Yo no puedo criticar a Rey Mysterio por estar haciendo lo que está haciendo. Esto se llama punto honor, se llama honor. Bueno, yo lo veo de otra manera. Esto se llama, para mí, un gran error. Va solo y no siempre es más que uno. Y Rey, antes de que suene la campana, ataca, tiene que hacerlo así. Pero la mayoría numérica se impone a la postre, que sigue por la espalda Roode. A Mysterio lo manda a los cuernos. Mira el giro, las pinzas invertidas y el carrusel. Hacen que choque el cuerpo de Roode a contra el desfile. Mysterio dominando a Roode. 1-2. Se sacude el tiempo Robert Roode. Además, como repito, si falta Dominic, esto no es una lucha por equipos. Es un equipo contra un individuo. Eso yo no lo entiendo. Mysterio no tiene a quien darle relevo. Ahí falla el lazo. Roode, patadas en el sótano para Ziggler, que termina sobre la mesa de transmisión. Ataca a Roode castigando a Mysterio. Derecha a la cabeza del enmascarado. Y me da lástima, yo de verdad estaba esperando que hicieran una gran actividad juntos. Padre e hijo. ¿Cómo va a poder mantener su atención sobre ese par de individuos en todo momento? Rey se desliza y cae en plancha, pasando por debajo de la cuerda inferior, encima de Ziggler afuera. ¡Qué gran movida! Y no es que Mysterio no pueda hacerlo, solamente que yo pensaba que él quería a su hijo al lado de él. Y ahora por la espalda, con el antebrazo lo castiga Roode. Miren esa movida, cortesía de Mysterio. Mysterio es uno de los hombres más grandes que jamás ha visto esta industria. Olvídense de WWE en general. Y no hablo de otros planetas porque no he estado allí. Pero a lo mejor también es famoso allá. Y Roode, luego de esa gran movida de Mysterio, lo castigó por la espalda y todavía no se recupera Rey. Afuera lo carga Roode, se lo coloca sobre el hombro, se baja del camión. Mysterio empuja, Roode se come, Roode el poste. ¿Pero qué es esto? ¡Fin del mundo, Mysterio! Miren eso, miren eso. Rey Mysterio solo en pie de guerra. Y los dos rivales tendidos se muere. Viene Rey, viene Rey, viene Rey. El impacto que sentó un bombazo encima de Roode. El pequeño gigante, papá.
El pequeño gigante, ¿qué te puedo decir que Pero no mira, sepas? ¿Cómo te lo aquí explico? Tiene que cubrir por cuenta de 3 o hacer que se rinda uno de ellos dos. Bien sea Ziggler o Roode para ganar los campeonatos. Si no, ¿cómo lo va a hacer así? Van a tener que ponerse las pilas y entender que los están dejando feos en la foto y tiene que unificarse. Sí, su ataque. Están acechando Roode, zancadilla para él y va al ataque, se come la lona. Golpes antebrazo en la espalda y la nuca para el rápidamente Misterio en control. Y va a esperar de verdad que Tico le lleve el relevo. Uy, patada a la zona media de Misterio, que está enfrentando a dos de los mejores, aunque muchos de verdad no quieren admitirlo, en el mundo hoy por hoy, Roode y Ziggler. Claro que lo son, por eso son los campeones en pareja. Pero mira Misterio lo que hace, domina, Roode lo tiene bajo control, 1, 2 y casi consigue los campeonatos en pareja. Pero cómo le devuelve el favor de su osadía con tremendo lazo, Roode. Y como señalaste, le quitaron los títulos en enero a The Street Profits, que realmente no eran campeones de esta marca, sino la Ziggler otra. encima, 1, 2. Pero por el merequetén de la lotería, se cambiaron los títulos ellos y The New Day. ¡No! Yo dije, esa fue una injusticia y una injusticia. Y finalmente lo corrigieron Bueno, los Dirty Dogs. obviamente ni a Roode ni a Ziggler les importa un pepino la dinámica de la familia, el amor que existe entre padre e hijo. Lo mucho que quieran esa industria, lo mucho que amen la lucha. Miren cómo castiga a Ziggler con piquetes a los ojos a Misterio. Ay, Carlos, eso de amor a padre e hijo me suena a telenovela del mediodía. Esto es un ring de WWE. Aquí hay que ganar campeonatos. No los critiques un poco por favor. Hicieron lo que tenían que hacer. Dominic se le metió en el camino y ellos se defendieron. No, hombre, no. ¿No? Si tú no quieres enfrentarte a él, dilo de frente. No le hagas eso. Permite que llegue al ring por lo menos. Si eres superior a él o te crees superior a Dominic, demuéstralo en el ring. Ahora, ¿de verdad crees que Misterio está haciendo lo correcto? ¿De verdad? ¿En tu corazón no sientes así? ¿O no? Rey Misterio perdió la oportunidad, que era una bendición, de luchar junto a su hijo buscando los campeonatos en pareja, pero está teniendo un mal día en la oficina en ese momento. ¡Oh! Brutal castigo de cara contra la esquina para Misterio. Él debió decirle a Adam Pearce, ¿sabes qué? Desafortunadamente la lucha no va. Lo podríamos hacer el próximo viernes en SmackDown. Y miren lo que está haciendo Roode, O a lo mejor trayéndole a la esquina a Misterio y diciéndole, ¿dónde está tu compañero de equipo para que te dé el relevo? Claro, lo podríamos hacer en WrestleMania 45, otro día. Pero hoy, venir solo. Qué No, cínico, qué chico. cínico Robert Roode. No, Carlos. No, él está haciendo lo correcto. Él está defendiendo su título. Bueno, la verdad es que Dominic y Rey Misterio estuvieron avergonzando durante las últimas semanas a Roode y decirle, oh, qué trampita, la zancadilla se come. El esquinero intermedio Roode, gran momento para poder recuperarse en este instante para Misterio. ¿Tú crees que lo que hizo Dominic sobre los campeones iba a quedar impune? Patada voladoras para Ziggler, que viene al rescate. Castiga la zona media de Roode, ahora Misterio con la derecha, castigando en la cara a Roode. Busca altura, Rey Misterio viene. ¡Oh! Lo derriba, Ziggler queda cabeza abajo, Misterio, cuidado, peligro. Mira, es cuestión de tiempo. Dominic se hizo el simpático fastidiando a los campeones en SmackDown. Y desafortunadamente Trataba de regresar en nombre de su hija, pero esto venganza. está muy complicado para Rey Misterio en ese momento. No voy a decir que lo dije, pero se los dije. Oh, la cuenta es para Roode. Disparatándole con la presión en la rodilla izquierda a Misterio, que finalmente logra liberarse. Está maltrecho, Rey. ¿Quiero que esto le pase a Rey? Claro que no. Entiendo que le esté pasando. Claro que sí. Mira, bien adolorido de la rodilla izquierda, como lo comenté, está Misterio, y eso lo va a aprovechar ahora inmediatamente Ziggler. Peligro. Y es indispensable para poder volar. Es su impulso, sus resortes para volar. Directo al tiro al blanco. ¿Te imaginas? Padre e hijo, no campeones, sino en el hospital, uno al lado del otro. Rey Misterio a punto de sucumbir. 1, 2 y Misterio dice que no. Porque Dominic se veía realmente mal, no se podía ni poner de pie. Bueno, yo espero que esto dos termine rápido. derrotas sufrió Dolph. Una a mano de Dominic, la otra a manos de Rey Misterio. Y eso le dolió al fanfarrón este. Por eso tuvieron que atacar cobardemente a Dominic. Incluso cuando Misterio fue el que ganó, Dominic se quiso hacer el listo burlándose. Así que las cosas se pagan. Esto Al es contrario. WWE, nada pasa impune. Los que se están burlando de Dominic, prácticamente diciéndole que era un bebé de biberón, fueron ellos. Pero eso no es malo que le digan a uno que es un bebé. Oh, bueno. Por eso Dominic les dijo, entonces me van a poder llamar bebé, parte de la pareja campeona. Qué bien, lo hizo bien. Bueno, por lo que yo estoy viendo, Carlos, creo que esta no va a ser la noche. Obviamente, aquí no está Dominic y Rey Misterio está siendo acribillado. Oh, pero sorprende a Ziggler, sorprende a Roode. Golpe para Ziggler.
hacia atrás el enganche. Lo prepara Rude, el giro. ¡Oh, Finisher Dios! brutal. Encima sí le estuvo a hacer todo Barra. 1, 2 y Misterio responde a tiempo. Ya va, después de este Famouser, acompañado de Rude, no lo logró. Mira la cara de Misterio como impacta la lona. Y a pesar de ello, responde antes de que la cuenta llegue a 3. Increíble. ¿Pero qué es esto, Cabrera? ¿De qué está hecho Misterio? ¿De qué está hecho Misterio? Yo sé que eres maravilloso, gigante, increíble, único. ¿Sabes? Me hace recordar el hecho de que Misterio estaba ya a punto de colgar la truza, como dicen en el argot popular. Pero al darse cuenta que tenía calidad su hijo y que podía ser pareja con él, el sueño volvió al corazón y la mente de Rey Misterio. Pero la situación está caótica para él. ¡Oh! Dios. Lo mandan directo a la super patada, la quijada, cortesía de Ziggler afuera. Yo creo que la autoridad debería parar el combate. Ya esto no es necesario. Ya me está doliendo a mí. Lo tiró como si fuese una bolsa de huesos por debajo de la cuerda inferior, afuera del ring. Y miren qué patada con la que recibe Ziggler a Misterio. Una movida que suele hacer Misterio a la perfección para caerle en plancha al oponente que está fuera tendido. ¡Ojo! Y miren cómo terminó él. Y la cuenta va por 6 en este momento para Misterio. Es lo mejor. La autoridad debería apresurar la cuenta. 8 la cuenta, cuidado. 9, regresa Misterio. ¿Pero qué le pasa a Misterio? ¿Qué le Ya pasa? está celebrando Rude. No saben cómo fue que pasó eso, pero de alguna manera ha regresado al ring Misterio. Es que el tamaño del corazón de Misterio parece que no es proporcional a su caja torácica, Cabrera. Quiere volver a entrar para recibir más. Rude al ataque ahora. Cabezazo. Misterio de espaldas en la lona. Ay, el Dios. relevo. Yo no quiero ver esto, Cabrera. No lo quiero ver. Acercándose a la victoria para retener los campeonatos en pareja de SmackDown. Rude y Ziggler. ¡Oh! Wow. Misterio, doble DDT, eso es increíble, sobre Rudy Ziggler. Y eso que uno de los resortes, como llamé sus piernas, estaba lastimada. ¡Ja! Eso se llama experiencia, papá. ¿Viste cómo pudo revertirlo? En lo que estaba arriba usó los abdominales para bajar las piernas y usó el impulso. Qué tiro, qué belleza. El WWE Thunderdome, tremenda batalla por los campeonatos en pareja de SmackDown, pero uno de los equipos está compuesto por una sola persona. Rude se come el poste, cortesía de Misterio, pero es atacado por Ziggler, peligro. Y viene el giro, cae de pie como un gato, a pesar de la rodilla mala. ¡Oh, y Dios! ahora el impulso para que Ziggler se coma el poste en la otra esquina. Misterio, es el momento, Misterio. Pero un momentito, déjame entender, si gana Rey aquí solo, entonces él solo es campeones en pareja. Porque aquí no está Dominic, no puede ser campeón en pareja un hombre que no compitió por el título. Los tres contrincantes maltrechos, uno de ellos tendido en el ring. Me parece que está pasando algo aquí. Ahí viene Dominic, Pero es igual al padre. Mira cómo está, no puede ni caminar. Es igual al padre de empeñado. Casi no puede caminar. Adolorido, pero llega al ring Dominic. Pero puede salir más lastimado, Cabrera. Esto tiene que desconcentrar a Rey. Está en la esquina Dominic. Y lo sabe Misterio. ¿Qué estás haciendo? ¡Claro! Ven, vamos, dame el relevo, le dice Dominic. Ataca. Ziggler sorprendiendo a Misterio. Oh, Misterio lo engancha con tremendas pinzas y lo manda contra la cuerda intermedia. Viene el 6-1-9. Antebrazo para Rude que trataba de interceptar. Se distrae. Zigzag para Misterio encima. Ziggler buscando la victoria para retener los títulos. 1-2 y no, todavía no. Y va a ser mucho más doloroso para Dominic ver a su padre perder sin poder hacer nada para ayudarlo. No sé cómo lo hizo Misterio, pero todavía está en la batalla y Dominic quiere entrar. Buena táctica de Rude distrayendo a Rey Misterio para que viniese el poderoso zigzag de Ziggler. Oye, pero después de aquella lucha titular contra JBL, esta debe ser la lucha más difícil en la historia de Rey Misterio. ¿Todavía? Carlos, contra dos. Todavía con vida Misterio. Y dos grandes como lo son Ziggy y Rude. Dominic está en la lucha, está en la esquina, está esperando el relevo, pero a Misterio nuevamente le están dando y no consejos. Lo carga Rude, lo tiene sobre los hombros, peligro. Mira, viendo al hijo, viendo al hijo. Mira cómo sacrificó a tu padre. Ahora, no pierdas mucho tiempo. Wow. Va
rodilla en la zona media encima de Misterio. 1, 2. No. Otra vez revierte la cuenta de 3. ¿Es esto posible? ¿Tiene lógica? ¡Claro que no! ¡Lo estamos viendo! ¡Sí! ¡El WrestleMania Backlash! Yo creo que la presencia de Dominic es una motivación especial para Rey Mysterio en ese momento. Ah, mira, ahora que lo mencionas, Carlos, claro, tiene todo el sentido. Por eso he resistido más todavía de lo que yo pensé que podía resistir cualquier ser humano. Road atacando con tremendo antebrazo en la nuca de Mysterio y ahora lo mete de cara contra la esquina superior. Recorriendo las esquinas con el rostro de Mysterio. Road lo carga nuevamente a Rey. Peligro o no. Buscando altura. Ascendiendo por las cuerdas. Se apoya en las cuerdas intermedias. Mysterio lo castiga en la espalda. Mysterio. Cuidado que en las alturas él despierta. ¡Ja! Él despierta. Castigo en la nuca. Mantiene el equilibrio allá arriba. Mysterio adolorido. Rude ¿Qué querrá sigue hacer? dándole Mysterio en la espalda. Mysterio lo engancha. ¿Qué quiere hacer? ¡Oh! ¡Super Bulldog! De cabeza lo deposita. Es el momento que espera Dominic, pero no sé si está bien para competir. Ahora es el momento de ir a darle el relevo como sea, arrastrándose como sea, como pueda a Dominic. Pero ¿cuánto puede hacer Dominic, Carlos? Yo creo que Mysterio tiene miedo de lo que pueda pasarle a su hijo, aunque confía en él plenamente. Lo agarra por la truza. Rude, pero se gana tremendo codazo, otro más. Se libera Mysterio. Estaba cerca de Dominic, le agarra la bota. Patada para Rudy y Mysterio. Con el relevo para Dominic. Ahí viene Dominic. El hombre legal es Dominic. No le queda de otra, Rey, pero él no confía en que su hijo pueda estar en condiciones de hacerlo. Sonríe Rude, se ha confiado. Castigo para Ziggler. Evitaba el lazo de Rude. Y ahora castigo con la derecha y otra derecha. Gancho al costado para Rude. Rude cruza a Dominic. Dominic rebota. Lo levanta. ¡Guas! Brutal. Rompe espina dorsal para Dominic. Es que no aprenden. Se quieren ir contra el mundo. Y el mundo es demasiado grande. Brutal rompe espina dorsal que sacudió al ring, amigos. Ya está. Y ya le habían castigado las costillas. Miren eso, con giro, brutal. Es lo que Mysterio, y me refiero al padre, quería evitar. Trabajo doble a cargo de los campeones. ¡Oh! Otra vez la espalda de Dominic brutalmente impacta la lona encima. Ziggler, doble enganche. La cuenta 2. Sí, heredó eso del padre. El pundonor, como lo llamaría Cabrera. Y mira de qué le va a servir el pundonor. Como están aporreados padre e hijo. Situación muy difícil. Está sufriendo Rey. Rey no quería darle el relevo. Él sabe que su hijo no está en condiciones. El corazón de Rey Mysterio y de Dominic es más grande que este edificio. Bueno, Carlos, no sé si el corazón va a ser suficiente para triunfar en este momento. Brutal castigo contra el poste. Sufre el hombro derecho de Dominic. Ziggler ahora burlándose de Rey Mysterio. Perdió tiempo. Siggy perdió tiempo. Debiste haberte quedado tendido, le grita en el oído Rude a Dominic, preparando ahora su famosa movida. Vemos en la mitad del ring a Ziggler. ¡Oh! Dispara primero Dominic. ¡Lo madrugó! Tremenda patada que derriba a Ziggler. Es que estuvo calentando mucho tiempo esa patada. Después lo pensó mucho. Debió irse enseguida. Y sabía exactamente Dominic lo que iba a hacer. Afinando la puntería, acertando explosivamente, derribando a Ziggler. No olviden que la señora Angie, con todo respeto, amamantaba a Dominic sentada viendo a su padre. Este muchacho ha visto desde pequeñito lo mejor del mundo junto a su papá. Mira, está pasando por encima de Ziggler para darle relevo a su padre. Brinca Ziggler, relevo para Rude. Brinca Dominic, relevo para Mysterio que viene con ataque aéreo. El impacto de la cosa encima de Rude. Tremendo golpe doble para Ziggler. Falla Rude. Viene de las cuerdas Mysterio. El giro. ¡Wow! Brutal. Rompe espina, rodilla en la espalda. Mysterio problemas encima. Rude. 1, 2 y no. Esto es inverosímil. Repito, esto es inverosímil. Que Mysterio siga revirtiendo cuentas de 3. No solamente físicamente está mal, sino con la presión de saber que su hijo también está peor que él por lo que le pasó atrás. ¿Cómo es posible que luego de ese tremendo rodillazo en la espalda haya resucitado Mysterio? Y eso te desmoraliza, Carlos, como superestrella, porque Tico y Siggy lo están haciendo absolutamente todo bien. Pero dicen, ¿y qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? Traigo un piano y se lo pego por la cabeza. Ahora, yo creo que deben estar arrepentidos de no haber eliminado a Mysterio antes de que llegase al ring Dominic. Sigue el ataque de Rude ahora. Pero Carlos, lo hicieron todo para lograrlo. Pero Perfecto. sin embargo no les funcionó. Así es. Y lo hicieron bien, pero no les funcionó como dijiste.
Derecha hacia la cabeza de Rude, no hay bombazo. Sentón más bien de Misterio, se impulsa, viene el giro, las pinzas. Lo ponen a gozar con tremendo carrusel, lo mandan de cara contra el poste. Rude, 6-1-9. Y una ¡Vamos, posición tan Misterio! difícil. ¡Que Muy se difícil. puede, sí se puede! Estaba el poste. Estaba el poste, casi El de por medio. relevo, Dominic, vamos Dominic. Misterio afuera, se encarga Sunset Flip para cascar. Así de contra la barricada y viene por los aires. Dominic, qué belleza. Oh, Wow. lo hizo super plancha tipo Rani. Dos apito, cobertura enganche, 1, 2 y Dios mío. Tenemos nuevos campeones en pareja SmackDown por primera vez en la historia. El equipo compuesto por un padre y su hijo, Rey Mysterio y Dominic. Hay muchas cosas maravillosas que debo resaltar. Nuevos campeones en pareja para un equipo extraordinario que el universo aplaude. Hacer historia, Carlos, como acabo de enseñar, es maravilloso. Sin embargo, yo no sé si las reglas deberían permitir que durante casi todo el combate solamente un hombre compita y los dos sean campeones. Así lo veo yo, pero yo no pauto las reglas. Ahora tú vas a sacar una excusa barata. No, yo no estoy sacando ninguna excusa. Yo estoy simplemente planteando algo que me concierne Al y me crea contrario, dudas. eso le favoreció en todo momento a Rudy Ziggler. Ellos dos contra un solo individuo en Rey Mysterio. Amigos, a mí me llena mucha alegría este hecho que estamos presenciando. Momento histórico en WWE 6-1-9 que fue definitivo. Y luego el relevo para Dominic. Ojo, yo he tenido la oportunidad de hablar con Rey en la previa y sé lo que significa para él hacer esto con su hijo. Carlos, tú lo sabes porque conoces a Rey Mysterio desde hace mucho tiempo. Pero ¿sabes qué? Por encima de todo Hermosa. me siento contento. Estoy feliz por ellos, a pesar de que tengo dudas en la cabeza. Hermosa movida. Pues ese movimiento, que altura. ¡Qué splash! Quizá la super plancha más hermosa, más importante que haya ejecutado en su vida Dominic. Son los nuevos campeones en pareja de SmackDown, Rey Mysterio y su hijo Dominic. El primer título para Dominic al lado de su padre. ¿Tú sabes lo que significa eso? Por una carrera de campeones comienza en WWE. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Y cada vez Dominic papá, en vez de Rey. ser al revés. ¡Me encanta! Dominic Rey. Congratulations! ¡Felicitaciones! Layla, could you believe this? For the first time Keila, ¿puedes creerlo? in WWE history, Por primera the vez first en la historia de father WWE, and son los primeros SmackDown campeones en Tag pareja, Team padre Champions. e hijo. On top of the world Campeones de right now. SmackDown en pareja. Estamos en la cima del mundo en este momento. What an honor and what a blessing to be able to share this moment with my ¡Qué dad. honor, qué bendición! We made El ser capaz de history compartir ese tonight. momento con mi papá. Time to celebrate. Hicimos historia esta noche. Llegó el momento de celebrar. ¡Buyaka! ¡Buyaka!